Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes, todos los que están conectando por medio de esta nueva transmisión de la Iglesia Redentor en Tijuana. Que el Señor les bendiga. Esperamos que sea de edificación para su vida. Es momento de escuchar palabra de Dios y poder edificarnos, de llenar nuestros espíritus y corazones en este tiempo difícil que estamos atravesando. El Señor nos dice en su palabra: en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, ya he vencido al mundo. Así de que prepare su corazón en este momento. Vamos a escuchar del pastor Marcos Santos, amigo del Templo Redentor. Gracias. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de podernos saludar, aunque sea por estos medios, y poder disfrutar de la palabra del Señor. Un saludo a toda la familia del Redentor, especialmente a los pastores Sánchez, a quienes amamos y apreciamos mucho. Quisiera compartir con ustedes algo de la palabra del Señor, y si tiene su Biblia, usted puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, empezando del verso 41. Habla que los discípulos de la iglesia primitiva participaban bautizándose, participaban en la doctrina, participaban compartiendo o partiendo pan, la Santa Cena, participaban en las oraciones y mantenían un espíritu de unidad, de generosidad, y permanecían cada día en el templo. Basado en ese pasaje del capítulo 2, verso 41, al final de ese pasaje, de ese capítulo 2, vamos a compartir algo. Acabamos de pasar el domingo de resurrección. Todas las iglesias estaban hablando de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. El libro de los Hechos es un libro de transición. Ahí vamos a descubrir algo desde el verso 1 del capítulo 1. Habla a un hombre llamado Teófilo y dice: en el primer tratado yo te dije de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Es decir, el Evangelio de Lucas era el primer tratado. El doctor Lucas se encargó de dar un mensaje fiel, un testimonio fiel de lo que había sido el ministerio de Jesús. Ahora escribe su segundo tratado, y es el libro de los Hechos, la continuación del trabajo que el Señor Jesucristo hizo sobre la faz de la tierra. El mensaje del libro de los Hechos es de un Cristo crucificado, de un Cristo sepultado, de un Cristo resucitado, y lo que más se enfoca es un Cristo que fue levantado. Uno de los eventos más importantes del libro de los Hechos es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que notemos que dice libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que es un libro de acción, es un libro de actos realizados por el pueblo de Dios. Es un libro que nos enseña cómo la iglesia fue desarrollando lo que ellos habían aprendido. Dice que el Señor comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue alzado a los cielos. Todo esto lo podemos leer
en los evangelios, especialmente en el libro de Lucas, que es a lo que se refiere aquí. Ahora, hemos pasado nosotros la resurrección, y si estudiamos los evangelios, van a narrar toda la vida: nacimiento, crecimiento, ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Lo que tiene que ver es que para nosotros es mucho más importante su muerte. Y cualquiera dirá, ¿por qué? Por la simple razón que fue su pasión lo que nos trajo a nosotros salvación. Alguien pagó en la cruz del Calvario, alguien murió por ti y por mí. Si hay una base para la iglesia donde descansa nuestra fe, es en la persona del Señor Jesucristo. Pedro se los dijo: en ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, dice, hay poder para salvar. En ninguno hay salvación debajo del cielo. Solo hay un nombre, y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como fundador de la iglesia, ¿cómo lo hizo? Ahí mismo. Los evangelios nos van a decir muy simplemente: tomó a Pedro, a un hombre común que había preparado, y le dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. El único que hace la iglesia es el Señor Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué vino a hacer Jesús? Muy sencillo. Cuando nosotros nos preguntamos cuál era su misión, Él le dijo a los fariseos, les dijo a los que le oían, dice: yo no vine a abrogar la ley, sino vine a ¿qué? A cumplirla. Es bueno saber la ley, pero ¿de qué nos sirve la ley si no la cumplimos? Y el único que ha podido cumplir la ley es el Señor Jesucristo, y nos da ejemplo. Si tienes tu Biblia y la puedes abrir en San Mateo capítulo 5, ahí Él hace un resumen de los 10 mandamientos. Porque dice que cuando Él resucitó, lo primero que hizo es dar mandamiento a sus discípulos. ¿Por qué Él puede dar mandamiento? El único que ha dado mandamientos es Jehová Dios. En el Sinaí dio 10 mandamientos. Pero el Señor hace mención de esto. Él es el dador de la ley. Y dice en San Mateo capítulo 5, verso 21. Mira lo que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esa es la ley. Ahora, hay un problema muchas veces. Esta es la ley, y de este lado tenemos el otro extremo. ¿Quién va a explicar esa ley? Aquí se tiene que cumplir la ley. Pero siempre que vamos a una corte, en medio hay 2 hombres, un juez y un abogado, y cada quien tiene su abogado. ¿Para qué? Para que explique la ley. Nosotros también tenemos un abogado, ¿y cómo se llama? Se llama Jesucristo. Si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Y tal vez hasta entonces nadie sabía cómo explicar la ley. Y vino Jesús y dijo: habéis oído que dice, no matarás. Pero yo os digo, oí lo que dice: cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le llame necio, está expuesto al infierno. Hasta entonces nadie
había oído semejante enseñanza. Porque dice que enseñaba no como los fariseos. Y la gente se sorprendía diciendo: ¿quién es este que habla con tanta autoridad? ¿Qué clase de enseñanza es esta? No matarás. Pero él lo llevó a un nivel más alto. Cualquiera que se enoje contra su hermano o le llame necio, queda expuesto de ir al infierno. En el mismo capítulo podemos leer, dice, del verso 27 al 28, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero Jesús dice: yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Levantó a un nivel mucho más alto lo que eran los mandamientos hasta ahora. Y usted puede ver que en el mismo capítulo sigue diciendo: habéis oído que a los antiguos se les dice, si repudias a tu esposa, a tu mujer, debes de darle carta de divorcio. Pero ahí viene Jesús y dice: mas yo os digo, ahí está lo importante, lo que Cristo dice: cualquiera que repudia a su mujer, a no ser, y da la causa, ¿por qué? Por infidelidad, por fornicación, por adulterio, dice, no puede enviar a la esposa de regreso a su casa. Bueno, podemos hablar de esto todo el tiempo. Mandamientos, mandamientos. Y es tan así que dijo: he aquí os doy un nuevo mandamiento, que dice que os améis los unos a los otros. Podríamos hablar como dador de la ley, pero el libro de Hechos narra que sufrió, que murió, que fue sepultado y que Él vive. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. La experiencia de un Cristo vivo. La experiencia de un Cristo que resucitó. La experiencia de un Cristo que se levantó. ¿Qué quiere decir esto? Después de muerto, apareció. Porque el domingo celebramos la resurrección, pero el libro de los Hechos nos enseña 40 días se manifestó, se apareció, se reveló a la iglesia del principio, y dice con pruebas indubitables, con pruebas contundentes. Esto es interesante. Muerto, ahora vivo, ahora con evidencia que lo que él había dicho: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero él hablaba de su cuerpo, de su propia vida. Aquí en el libro de los Hechos tenemos al Cristo que revela. Por 40 días les estuvo dando pruebas, evidencias de que él mismo era, pero les decía cosas concernientes al reino. Y aquí hay algo importante. ¿Por qué? Si vemos la vida de Abraham, Abraham es el padre de la fe, y dice que él buscaba una patria, no como los otros pueblos, no como las otras tierras. Él buscaba algo mejor. Él buscaba la celestial. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos peregrinos y vamos camino hacia la patria celestial. Y por eso cada día que oramos, ¿qué es lo que decimos? Vénganos tu reino. Esperamos la segunda aparición, la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos está diciendo esto, pastor?
Muy fácil. El mundo no se va a poner mejor. Si estamos estudiando que el libro de los Hechos es un libro de transición, ¿por qué? Cierra el capítulo de los evangelios y abre hechos, señales, maravillas, que ahora va a ser la iglesia, la esposa, los apóstoles, los que entonces eran discípulos. En ese momento ellos dejaron de ser discípulos y se convirtieron en apóstoles. Aquí está la era apostólica, pero algo interesante. El mundo, dijimos, no se va a poner mejor. ¿Qué es lo nuevo normal que hay hoy en día? Estamos pasando cambios muy serios, y óigalo bien. Cayeron las Torres Gemelas y cambió el concepto de la vida en todo el mundo. Hace ya 20 años que sucedió eso, mas sin embargo, cada vez que nos vamos a montar a un avión, nos quitan los zapatos. Y eso es testigo de que algo sucedió que cambió la vida de todo el mundo. Pasan las maletas y empiezan a chequear, empiezan a supervisar mejor, por cuestión de ¿qué? Seguridad nacional y seguridad de aeropuertos. ¿Qué tanto nos cambió la vida a nosotros con el nuevo 911? Y esto es reciente, pero ¿está afectando nuestra vida o no está afectando nuestra vida? Hemos hablado de personas que no querían nada con Dios. ¿Y cómo están el día de hoy? Tronándose los dedos, viendo para arriba y esperando en Dios. Métete en YouTube y vas a ver que lo único que se anunciaba de Walmart eran Black Friday, el viernes negro. Las multitudes entrando, aplastándose unos sobre de otros. Se hablaba de que en Texas hubo una balacera y se hizo famosa Walmart por el desastre que había causado esa experiencia. ¿Tú sabes cuál es lo nuevo, normal ahora en muchas de esas tiendas? Métete en YouTube y vas a ver que una de las managers de Walmart tiene un círculo de trabajadores con la tienda abierta y ella está dirigiendo una oración al cielo por misericordia. Estamos en transición y Dios nos está tocando donde nos debe de tocar, y tanto la iglesia de hoy como la sociedad tiene que estar consciente que necesitamos a Dios en nuestra vida. Métete en YouTube y mira una corte conduciendo los negocios del día, empezando con oración. ¿Cuándo mirábamos eso? Salió de las escuelas, salió de las cortes. Ahora mi pregunta es, ¿dónde están los ateos? ¿Dónde están los que tenían problema con que se orara en una corte, que estuvieran los 10 mandamientos? Esto es lo nuevo normal. ¿Qué nos dice ahora cualquier país? Lo nuevo normal quiere decir distanciamiento social. ¿Para qué nos hacemos tontos? Distanciamiento social siempre ha existido, aún dentro de nuestros hogares. Los niños con el teléfono, con sus programas, ajenos a lo que pasa en la cocina, en el resto de su casa, en las escuelas. El distanciamiento ha sido siempre distanciamiento social. Ahora queremos aplicarlo, y queremos aplicarlo físicamente. Ok, la iglesia
está pasando el mismo proceso, los mismos cambios. Pero aquí en el libro de los Hechos, nosotros descubrimos que es un mensaje continuado, continuo del Cristo alzado. Todo lo que los apóstoles hacían era en referencia al Cristo resucitado. Y aquí es donde entra la iglesia. Aquí es donde entra la iglesia en todo el mundo. Si ustedes ven, tomen Hechos capítulo 2. Por primera vez se oye el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre el planeta Tierra. Si no tenemos cuidado, pasamos por alto el mensaje más importante. Porque si somos pentecosteses, lenguas, manifestaciones, cosas sobrenaturales, pero lee bien, se juntó todo el mundo para saber qué le había pasado a ese grupo de locos que danzaban, que alababan a Dios, que oraban al cielo. Y Pedro, que antes era un cobarde, que había negado al Señor Jesucristo, tuvo valor de enfrentar a los líderes y a la multitud. Y dijo: estos no están ebrios, estos no están borrachos. Esto lo predijo Joel en el capítulo 2, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pero ¿quieren saber cuál es el guasamara del asunto? Les dijo: Jesucristo, varón aprobado por Dios, profeta de Dios, vosotros le crucificasteis, vosotros le matasteis, pero Dios le resucitó, levantándole dentro de los muertos, y le ha hecho Señor y Jesucristo. Esa es la esperanza de la iglesia hoy. No le hace que sea demócrata, republicano, independiente. Eso sale sobrando. Lo que necesitamos saber, que todavía la iglesia es la sal de la tierra, que la iglesia es la luz del mundo y que el Redentor tiene mucho que dar al país, a la comunidad, y decir: Jesucristo es el Señor. Y después que le presentó Pedro a ellos, a ese Cristo, ¿saben lo que dice? Dice: fueron compungidos de corazón. Inmediatamente dijeron: ¿y qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos para ser salvos? Esa historia sonaba muy lejos. Eso fue hace 2000 años. Eso sucedió en Pentecostés. Los que se burlaban ahora quieren ser parte del grupo de los discípulos, de los seguidores del Señor Jesucristo. Te tengo noticias. Lo normal nuevo hoy está causando el mismo efecto, porque las personas que no querían nada con Dios ahora te van a sintonizar y van a seguir los programas y quieren iglesia y quieren buscar a Dios, quieren volver a Dios. Todavía la iglesia es el sabor, la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué hacían los discípulos en el libro de los Hechos? Simplemente hablar de un Cristo resucitado, un Cristo recibido en los cielos. Agarra pasaje por pasaje. Capítulo 3. ¿Qué te dice? Hay una historia. ¿Y qué dice la historia? Que en el templo de la Hermosa se sentaba un paralítico, un cojo, y pedía limosna. Pero ahí venía Pedro y Juan a la hora de la oración. Y hay algo lindo, porque muchas veces no capish, muchas veces se nos pasa por alto el milagro. ¿Cuál fue el milagro del capítulo 3 del libro de los Hechos? ¿Que se levantó un cojo? No, ese nomás es el turrón sobre el pastel. ¿Sabes cuál es el milagro más grande?
que Pedro y Juan estaban juntos, subían juntos, eran polos opuestos. Ahí tienes a un hombre rudo, a un hombre duro que sacó la espada, le cortó la oreja a uno de los que atacaron a Jesús, y al lado de él estaba el apóstol del amor, el que se recostaba en el pecho de Jesús. Ahora estaban juntos. ¿Hello? Redentor, iglesia, no hay otra forma de salir adelante, pasar nuestras experiencias, poniendo a un lado nuestras diferencias, uniéndonos en fe y servir a Dios y predicar que si este cojo está de pie, saltando, alabando a Dios en medio del templo, es porque tenemos a un Cristo vivo que se levantó de los muertos, venció la tumba, fue recibido en el cielo. Eso es el cambio que el mundo necesita hoy. Pueden ver cada pasaje. Capítulo 5 se hizo viral el anuncio que el cojo de la hermosa se había sanado. Los llamaron delante del concilio y Pedro repite el mismo mensaje. Si ese cojo está caminando, es porque hay un Cristo vivo. Y les vuelve a decir, a recordar: vosotros le crucificaste, vosotros le mataste, pero él se levantó. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En un sistema, en un gobierno o en un Cristo vivo? En un Cristo que todavía salva, transforma, a un Cristo que nos mueve por dentro y por fuera. Capítulo 4, mira lo que dicen los discípulos: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si mi teléfono estaba ocupado antes, hoy está más ocupado, y recibo visitas que nunca recibí en mi casa porque nunca estaba, y todos con la misma pregunta: ¿y cuándo va a haber iglesia? ¿Y cuándo va a haber servicio? Nos hacen falta los cultos. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Ve a casa y lee el libro de los Hechos. En el capítulo 5 la cosa se pone mejor. Hay milagros, hay maravillas, hay señales en medio de la persecución. Y hoy lo que dice el capítulo 5, que la gente ponía a sus enfermos en la calle para ver si la sombra de Pedro al menos caía sobre alguno de sus enfermos. Había tanto poder, había tanta presencia, que sacaban a sus enfermos en la calle esperando que la sombra de Pedro pasara. Pero no capiche. Me gusta cuando el pastor Clemente sube a la plataforma y le dice: vente, Carlitos, y canta. No era ni Pedro ni era la sombra, era el Señor Jesucristo que se estaba manifestando. Tenemos que entender eso. Dijo un monje en el Vaticano, viendo todo lo que tenían, todo el oro, dijo: ya no podemos decir como Pedro, ya no podemos decir como Juan, no tengo oro ni plata. Mucha plata, mucho oro, pero tristemente dijo, tampoco podemos decirle al ciego, al cojo: levántate y anda. ¡Qué extremos! ¿De qué estamos hablando? El Redentor
no es la sombra, es el Cristo de una iglesia de poder, que aunque sean nuestros enemigos, que se los echa, se los echa. Aquí vino en este púlpito y se paró un hombre que se burlaba del evangelio, se reía del evangelio, y a mí me puso el padre Marcos. Un día entró por esas benditas puertas y yo lo llamé porque trabajamos 40 años juntos. Le dije: pasa, quiero presentarles a un amigo, que les dio un saludo. Y él en este púlpito dijo: vengo a pedirle perdón al pastor Marcos, porque yo me reía antes de él y no entendía. Pero un día conocí al Señor finalmente, y hoy vengo a decirle al pastor que me quiero bautizar y que me voy a bautizar. Eso es la vida de una iglesia normal. Y Redentor, te tengo noticias. Ese conoce hasta el rancho del Testerazo y me empezó a hablar y a decir de su vida. Lo importante no es lo que pasó antes en su vida, sino lo que pasó ahora. Cristo vive, Cristo salva, Cristo sana, y a nuestros enemigos, que se los echa, a la buena o a la mala. Lee el capítulo 9. Ahí está el que perseguía a la iglesia, el que aterrorizaba a los aleluya. De repente va camino a Damasco y ¿qué dice? Cayó como torta al suelo y oyó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente dijo: ¿y quién eres, Señor? Esto es interesante. Enemigo, desde que apedrearon a Esteban, era el que cuidó la ropa para que la apilaran a pedradas al siervo, al predicador de Dios. Ahora confrontado con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado, con un Cristo recibido, y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta? El libro de los Hechos es una lista de actos que realizó la iglesia. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Un Cristo vivo es el ancla de nuestra fe. Un Cristo vivo es el ancla de nuestra esperanza. Pero podemos hablar de un Cristo vivo. Pero ¿cuál es la mejor evidencia de mostrar a un Cristo vivo? ¿Sabes cuál es, Redentor? Presentar a una iglesia como el Redentor que manifieste a un Cristo vivo. Esto es el mensaje. Este es el anuncio. Una iglesia viva y una iglesia de poder. Si sigue leyendo en casa todo el capítulo, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, muchas maravillas, porque el Señor era en medio de su pueblo y bendecía el trabajo de los apóstoles. Capítulo que leímos, capítulo 2, 41, dice: y todos los que habían creído. Esta es la primera cosecha, eran 3,000. Dice: se bautizaban. Es interesante. ¿Qué quiere decir? Confesaron públicamente, abiertamente al Cristo resucitado. Lo primero que enseña el Redentor es que después de tener una experiencia con el Cristo de la gloria, al agua patos, a dar el paso de obediencia y decir públicamente: yo creo, y como creo,
me bautizo confesando abiertamente, públicamente, que ahora pertenezco al Señor Jesucristo. Dice, perseveraban en la doctrina. Doctrina es conocimiento. La doctrina es instrucción. Lo que quiere decir que una vez que nos bautizamos, sigue la palabra, sigue la doctrina. Estamos hablando de un Cristo vivo. Ahora pensemos, la palabra de Dios, ¿qué es? Dice, es una espada de dos filos, corta al entrar, corta al salir, y nos dice a nosotros, más penetrante que espada de dos filos. ¡Qué tremendo! Si nosotros nomás agarramos una concordancia y ponemos palabra, nos vamos a asombrar de todo lo que dice. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? ¿A quién más vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? El Redentor es una luz en la ciudad de Tijuana, y todo el que entre por su santuario va a encontrar vida eterna. Dice que partían el pan, es decir, participaban de la comunión, de la Santa Cena. Y este es un memorial. Si ves lo que es tradicional, cuando se moría una persona antes, todavía en países latinos se acostumbra a eso. Muriéndose la persona, se enterraba. Pero para mantener vivo el recuerdo de esa persona, se le rezaba por 9 días, lo que se le llama el novenario. Y cada noche la gente se reunía para hacer oraciones por el que se fue. Al finalizar un año de muerto, se hacía una misa. Y cuando se daba misa, era en honor al que había muerto. ¿Para qué? Para mantener viva la memoria del que amaba. La iglesia del principio, todos los días tomaban Santa Cena para hacer memoria del que los había salvado, del que los había rescatado. Pero me gusta aquí, dice, y oraciones. Y yo felicito al Redentor, porque tienen uno de los grupos de oraciones más grande de las iglesias en México, de acuerdo a su capacidad. Si en algo ha tenido éxito el ministerio del Templo El Redentor, es que cuando otras iglesias no apetecen la oración, siempre hay un grupo grande en el culto de oración. Pero no pasemos por alto esto. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol lo explica así y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En todas las crisis que hemos pasado en el Redentor, hay algo de importancia, que siempre se ha buscado a Dios. Siempre se ha abierto la iglesia, y el pastor principió con unos pocos y fue aumentando hasta que tiene un grupo grande de oración. Por eso el libro de los Hechos dice, y habían señales, prodigios y maravillas por el poder de la oración. Versos 44 y 46 dice, estaban juntos unánimes.
¿Qué quiere decir? Unidad. Unidad. Ahora, hoy más que nunca, pueblo de Dios, tenemos que estar como unidos, cerrar brecha, mantener un espíritu de unidad. Esto es muy importante. La iglesia como que está presagiando que esto va para largo. ¿Qué podemos hacer? Estrechar brazos, cerrar filas y marchar para enfrente, porque ni las puertas del mismo infierno van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. En el Señor todo es sí, amén, gloria a Dios y para adelante. Tenían un espíritu de generosidad. Verso 45. Vendían sus casas, sus propiedades, sus bienes, dice, y lo repartían según la necesidad. En esta crisis, fíjate lo que está pasando. Estamos ayudando al que está necesitando. Y nosotros no nos olvidamos de esto. Lo que se le llama aquí en los Estados Unidos welfare o ayuda social en México, eso no nació en el Congreso, eso no nació en el gobierno, eso nació en la iglesia primitiva en el capítulo 7, dice 6, dice, no nos vamos a ocupar nosotros a poner mesa, comida, que se busquen los diáconos para que hagan la obra social de las viudas, de los huérfanos, que sirvan las mesas. La iglesia juega un papel muy importante, no solo como sal, como luz del mundo, pero para tender la mano a los que necesitan. Esta semana yo estuve en un banco de comida y mientras estaba ahí vino una mujer y la mujer me dijo, yo soy creyente, y empezamos a platicar y me dijo, a mi hijo lo sacó la migración y yo estoy muy triste porque está del otro lado. Y yo empecé a hablar con él y le dije, ¿por dónde está tu hijo? Y me dio la dirección. Le dije, quiero que sepas que yo tengo la iglesia para tu hijo en Tijuana. Y me dijo, ¿cómo es eso? Se llama El Redentor y está en el Boulevard de la Fuerza Aérea. Y cuando yo le digo, me dijo, pues yo me crié cerca de la Libertad, me dijo. Pues ahí está la respuesta. Le dije, yo voy a hablar con el pastor Carlos, le va a hacer una llamada a tu hijo, mándame la información a mi teléfono y de seguro que va a ser ayudado para que tenga un encuentro con Dios. Dice, le gustan las drogas, pero nosotros creemos todavía en el poder de Dios, que rompe cadenas, en la unción de Dios, que pudre el yugo. Verso 47. Y tenían favor con el pueblo. ¿Cuántos saben que todavía necesitamos el favor de Dios en la crisis que estamos pasando? Dios es fiel. Favor con Dios para poder tener el favor con los hombres. Aquí hay algo muy importante y cierra la historia del capítulo 2 diciendo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de un crecimiento. Óyelo bien. Nosotros como iglesia hemos podido ver a un Cristo de poder dando crecimiento a la iglesia. Allá afuera vas a oír de seminarios de crecimiento, pero el verdadero crecimiento es cuando Dios trae a las personas y lo añade a la iglesia. El otro crecimiento es membresía, pero lo seguro es que cuando la gente dice, me quiero bautizar, me quiero consagrar, quiero dedicar mi vida al Señor,
ese es el verdadero crecimiento. Y el Redentor es una iglesia bien balanceada, donde hemos visto crisis, pero hemos visto a un Cristo de poder, que cada vez que tú entras por sus puertas, el santuario está lleno. El libro de los Hechos no tiene conclusión. ¿Por qué no tiene conclusión? Porque narra la historia de la iglesia. Y la iglesia todavía no ha terminado. Y como la iglesia no ha terminado, óyelo bien, esa misma historia se repite. ¿Qué quiero decir? Los testigos, los discípulos, participantes del Cristo crucificado. Cuando Pablo se convirtió, dice: yo no me propuse saber sino de Cristo y de este crucificado. Si ves, la cruz no es un crucifijo. La cruz es una cruz vacía, porque resucitó, se levantó, y la iglesia tuvo la experiencia más grande del planeta Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? En tiempo antiguo, el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo sobre algunos ungidos y se iba. Lo puedes leer en el caso de Sansón. Sansón, los filisteos, el Espíritu Santo venía sobre de él. Y cada vez que venía Sansón, el Espíritu Santo. Pero en el día de Pentecostés se cumplió lo que dijo Joel: sobre toda carne. Y yo no para irse, sino para residir permanentemente en el pueblo del Señor. Termino con esto. La iglesia, su nuevo normal puede ser la historia del libro de los Hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Léelo. Se reunían en el templo todos los días, y oye lo que dice: y en sus casas. No les bastaba la iglesia, tenían células, tenían cultos de hogar. Y lo normal nuevo ahora será que vamos a volver al libro de los Hechos una vez más en la casa. Esto no tiene fin, porque el libro de los Hechos se va a extender hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. En el primer tratado empezó a hacer y a enseñar hasta que fue recibido. Para nosotros, nuestra fe, nuestra esperanza está basado hasta que Él venga. Padre, pedimos misericordia sobre la nación de México. Pedimos misericordia sobre todo el mundo. Pedimos de tu gracia en todo lo que la iglesia emprenda. Cada familia que compone la familia del templo del Redentor sea bendecido donde quiera que se encuentre, sea prosperado en el área que esté. Todavía tú tienes control, y todos los que te sirven a ti tienen un trato especial contigo. Empezando con los pastores Sánchez, cada líder del Redentor reciba la porción, la congregación reciba el favor tuyo como la iglesia primitiva, y que al pasar la crisis puedan impactar como la iglesia del principio. Dice: y sobrevino un temor sobre todos los que los veían y los observaban. Bendecimos al templo Redentor con la bendición de Dios Padre,
con la bendición de Dios Hijo y con la bendición de tu Santo Espíritu. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.